Hola a todos, me llamo Gonzalo y os voy a contar el juego que he diseñado que se llama Hispanoamérica, una historia de civilización, descubrimiento y cristiandad. El juego de Hispanoamérica ocurre en los 3 siglos de historia en los que España dominó América. Desde que Colón llega a las Islas Antillas, en la isla de Guananí, en 1492, y hasta el final del siglo XVIII, en este juego los jugadores compiten por ir descubriendo, explorando el territorio del Nuevo Mundo y poniendo en juego cartas que van contando la historia de lo que ocurrió en aquellos años, en aquellos siglos. Cartas que van a tener que ver con descubrimiento de diferentes partes del Nuevo Mundo, así como hitos relacionados con la cultura, con la evangelización y con la construcción de catedrales, universidades y hospitales. Como veis en el mapa es un mapa del siglo XVII, de concreto de un cartógrafo holandés flamenco que se llamaba Willem Blé, que dibujó este mapa, y está dividido en los 4 virreinatos que tenía la corona española hacia finales del siglo XVIII. ¿Veis? Tenemos el virreinato de Nueva España, tenemos el virreinato de Nueva Granada, virreinato del Perú y el virreinato de Río de la Plata. El mapa está dividido en hexágonos que serán las losetas de terreno por las que iremos moviéndonos con nuestras unidades exploradoras. Aquí, pues, por ejemplo, veis unidades exploradoras de color azul y de color amarillo que pues han ido descubriendo ya ese territorio. El tablero principal también muestra unas tablas, unos marcadores, unos indicadores que van a mostrar el avance en descubrimiento, en cultura y en evangelización de las civilizaciones de los diferentes jugadores. Estos marcadores pues muestran la evolución de nuestra facción a lo largo del juego en estas 3 dimensiones, de descubrimiento, cultura y evangelización. El juego propone 2 variantes principales, una variante normal, un poquito más compleja, y una variante que he llamado familiar. Esta es la variante que voy a explicar en esta breve explicación de reglas. La mecánica del juego consiste en seleccionar cartas de acción que tendremos en nuestro tablero principal. Aquí veis las 5 cartas de acción que tendrá cada jugador. En concreto, pues vemos a la izquierda militar, construcción, fundación, cultura, evangelización, cartas, comercio y exploración, descubrimiento. En nuestro turno, cuando nos toque jugar, seleccionaremos una de las 5 cartas, por ejemplo, en este caso la carta de cultura, evangelización, y realizaremos la acción con la fuerza de la posición en la que se encuentra. En concreto, esta está en la posición 3, que requiere fuerza 3. Cuando seleccionemos esta carta, nos fijaremos en la posición de la cuadrícula. En concreto, pues en este caso, veis que está dividida cada una de las acciones, hay una cuadrícula de 5 posiciones, y nos fijaremos en el número de la posición en la que estemos ejecutando la acción. El caso es que realizaremos la acción. Una vez realizada la acción y la concluyamos, la carta pasará a la posición 1, desplazando el resto de las cartas hacia la derecha. Y le tocará el turno al siguiente jugador. El siguiente jugador pues hará algo parecido, seleccionará la acción que quiere realizar. Por ejemplo, en este caso podría realizar la acción de descubrimiento-exploración, la realizará con fuerza 5, es decir, se fijará en los valores a la derecha en la 5ª posición, realizará la acción y desplazará las cartas hacia la derecha, concluyendo su turno y pasando al siguiente jugador. Dentro del juego hay como 2 grandes juegos. Un primer juego tiene que ver con la exploración y descubrimiento del Nuevo Mundo. Y un segundo juego, una dimensión del juego, consiste en poner en juego cartas con los diferentes acontecimientos históricos que pudieron ocurrir en esos siglos de historia. Por ejemplo, pues aquí veis que el jugador amarillo ha puesto en juego 5 cartas, 2 cartas de descubrimiento, una carta de evangelización, 2 cartas de evangelización, perdón, esta carta es de evangelización, y una carta de construcción, mientras que en el caso del jugador azul pues ha puesto en juego una carta de descubrimiento, una carta de cultura y 2 cartas de evangelización. La parte del juego relacionada con la exploración del Nuevo Mundo. Cuando jugamos la carta de
exploración, descubrimiento, veis que una de las opciones que podemos hacer es movernos con nuestras unidades militares o exploradoras por el mapa. Por ejemplo, si realizamos la acción de movimiento en esta quinta posición, que es donde estamos, veis que tenemos 6 puntos de movimiento, el valor 6 de la derecha de la cuadrícula. Con eso, cuando juguemos y ya que tengamos 6 puntos de movimiento, todas nuestras unidades en el mapa las moveremos. Tendremos 6 puntos de movimiento para desplazarnos por el mapa y descubrir nuevas losetas. Por ejemplo, en este caso, 6 puntos de movimiento. Yo tengo aquí una unidad amarilla, que es la unidad, en este caso la unidad líder, la unidad principal, y tendría 6 puntos de movimiento para moverse y descubrir nuevos terrenos. Entonces, en este caso, como estamos dentro del movimiento del Virreinato del Perú, si quisiésemos movernos a esta loseta, lo que haríamos sería ir a la bolsa donde están todas las losetas del Perú, sacaríamos una loseta al azar y sería el tipo, nos mostraría el tipo de terreno que hemos descubierto, que en este caso pues es un tipo de desierto. Tenemos varios tipos de losetas de terreno. Tenemos por un lado las llanuras, que son estas imágenes que veis aquí como un río, una montaña, un lago. Tenemos losetas de selva o bosque, que son estas de color verde. Tenemos losetas de montaña, estas de color gris, blanco, gris. Luego podemos tener losetas que tengan minas de oro, como es el caso de esta loseta de aquí. Podemos tener minas de plata, como muestra esta loseta de aquí. Podemos tener minas de sal, que se dan en losetas de desierto. Y además podemos tener pueblos indígenas, que son las losetas que tienen un número en el centro. Por ejemplo, aquí veis una loseta de pueblo indígena con fuerza 3 y otra de pueblo indígena con fuerza 3, o esta que tiene fuerza 6. Cuando encontremos un pueblo indígena, ese pueblo puede ser amistoso o puede ser hostil. La manera de determinar si un pueblo es amistoso o es hostil es tirando un dado de 6 caras. Como veis, la fuerza de los pueblos puede estar entre 3, de 3, 4, 5 o 6. Entonces, cuando encontremos un pueblo indígena descubriendo una nueva loseta, tiraremos un dado de 1 de 6. ¿Vale? Y si el valor del dado, la tirada del dado, es igual o superior a la fuerza del pueblo indígena, ese pueblo resultará amistoso y ganaremos en concepto de intercambio de regalos 3 reales. En cambio, si la tirada es inferior, por ejemplo, si estuviésemos intentando, acabásemos de descubrir la loseta de fuerza 6, esa tirada de 4 resultaría en pues que el pueblo es hostil o belicoso. Y por tanto, nuestra unidad, en lugar de intercambiar regalos y van a ganar 3 reales, quedaría diezmada, pasando a poner en posición tumbada. Los pueblos indígenas, una vez que han sido descubiertos, son susceptibles de ser conquistados o anexionados, incorporados a la corona española. En concreto, eso lo realizaremos con la carta de acción militar reclutamiento. Como veis, en la posición primera, conquista, anexión, dependiendo de la fuerza de la carta. En este caso estamos en posición en fuerza 2, con lo cual tendríamos que fijarnos en el segundo valor de la tabla, en este caso un 1. ¿Vale? Esa es la fuerza militar que tienen nuestras unidades exploradoras. Para poder conquistar un pueblo indígena tenemos que estar encima de una unidad, de una loseta con pueblo indígena, y nuestra fuerza militar de la carta de acción militar tiene que ser igual o superior a el valor del pueblo, de fuerza militar del pueblo indígena, para poder conquistarlo. Si fuese el caso, por ejemplo, en este caso, si en lugar de estar en la posición, estaríamos jugando con el jugador azul, ¿vale? Si en lugar de estuviese, por ejemplo, en la posición 4, nuestra fuerza sería de 3. Y si veis aquí, este pueblo indígena tiene una fuerza de 3, con lo cual, realizando la acción de militar reclutamiento para conquista o alianza, si tenemos encima de la loseta la unidad exploradora, pues podríamos conquistar el pueblo indígena. Cuando conquistamos el pueblo indígena, automáticamente vamos a fundar una ciudad en esa loseta donde estaba el pueblo indígena. Vamos a ganar puntos de victoria y vamos a avanzar en nuestro marcador de descubrimiento. Siempre que se funda una ciudad en el mapa, avanzamos nuestro marcador en la categoría correspondiente, en este caso de descubrimiento, un avance de descubrimiento. Además de movernos con la carta de exploración-descubrimiento, podemos en su lugar poner en juego una carta de descubrimiento. Las cartas de descubrimiento, aquí ves una muestra de los diferentes tipos de cartas que tenemos. De hecho, tenemos cartas de color marrón
con una letra D y un icono de un barco, que son cartas de descubrimiento y que reflejan un acontecimiento histórico de descubrimiento de aquella época. Tenemos cartas de color negro que tienen un icono de un martillo y las siglas C de construcción y que representan edificios singulares que vamos a poder construir en nuestra civilización. Disponemos de cartas militares, como estas cartas rojas, que son básicamente cartas de alianza que nos permiten aumentar la fuerza de nuestras unidades militares por el hecho de haber formado una alianza con algún pueblo indígena. Y luego tenemos cartas de color rosa clarito, que son de evangelización, con una cruz y las siglas EV, cartas de cultura con un icono de un libro y las siglas CEU, o cartas de comercio, en este caso es una carta de esclavitud. Por ejemplo, si queremos poner en juego una carta de descubrimiento, esta carta que vemos aquí, el descubrimiento de Nueva Guinea por Íñigo Ortiz de Retes. Esta carta la tendremos que poner en juego con nuestra carta de exploración-descubrimiento, es decir, jugar una carta de descubrimiento de la mano. Si esta carta la tuviésemos en nuestra mano, veis que las cartas tienen un valor a la derecha, que es el valor de la carta, que indica la fuerza mínima con la que tengo que hacer la acción de jugar carta para poder ponerla en juego. En concreto, en la quinta posición, que estamos en este caso, la fuerza es 5, con lo cual podríamos poner en juego esta carta de 5. Esta carta la pondremos en juego en nuestro tablero personal, en la línea temporal de cartas de descubrimiento. Se tendrán que jugar en orden cronológico. Como veis aquí, yo tenía previamente jugadas una carta de 1513 y una de 1527 a 1536, y estoy poniendo en juego una carta de 1545. En este caso lo puedo hacer porque es posterior en el tiempo. Si la carta que yo quisiese poner en juego fuese anterior, por ejemplo, al año 1536, por ejemplo, pues no podría ponerla en juego porque tengo que jugarlas, como digo, en orden cronológico. Una vez que se pone en juego la carta, además de leer el texto para darle el sabor temático histórico al juego, veis que la carta indica 3 AD, 3 avances de descubrimiento. Cuando ponemos en juego una carta, nuestra civilización avanza, en este caso, posiciones en el marcador de descubrimiento. Con la carta de cultura, la carta de acción de cultura de evangelización es con la que podremos poner en juego cartas de cultura o de evangelización, que son las cartas rosas, con el icono de cruz si es de evangelización, con el icono de libro si es de cultura. La mecánica es la misma. Jugamos la acción según la posición en la que esté la carta. En este caso, por ejemplo, estaríamos en posición 5 y por tanto la fuerza para jugar una carta sería de 5. Si por ejemplo la tuviésemos en la cuarta posición, pues sería de 4. Estas dos cartas, por ejemplo, requieren fuerza 5. En este ejemplo, estando en la posición 4, no podríamos jugar. Aunque yo jugase esta acción, me faltaría un punto para poder igualar el valor de la carta. Tendríamos que jugarla por lo menos en la posición 5. ¿De acuerdo? Entonces yo jugando esta carta podría poner en juego o esta carta o esta carta. La carta, por ejemplo, de cultura, como no tengo ninguna jugada en la línea temporal, la puedo jugar sin problema. Y esta también de 1546 de evangelización también la podría poner en juego. ¿Por qué? Porque es posterior en el tiempo. Imaginar que fuese al revés, que yo ya hubiese jugado la de 1546 y quisiese poner en juego la de 1510, en este caso no podría porque es anterior en el tiempo. Al poner en juego una carta de cultura, avanzamos 3 avances de cultura, ¿vale? Por tanto, subiríamos 1, 2 y 3 posiciones. Si jugamos una carta de evangelización, nos indica cuántos avances de evangelización se producen. En este caso, 2. Pues avanzaríamos 2 posiciones en el marcador de evangelización. Las cartas, además del valor de la carta que indica la fuerza que requiere la acción para poder ponerla en juego, el tipo de carta que es, por ejemplo, esta de de evangelización, porque además que tiene una cruz, y abajo a la derecha veis los avances que nos proporciona ponerla en juego, y a la izquierda un posible beneficio. En este caso, el beneficio es ganar una cruz. ¿Qué es esto de las fichas de cruz? Las fichas de cruz son fichas que vamos a poder ganar durante la partida. En concreto, pues se ganan principalmente cancelando o no ejecutando la acción principal. Por ejemplo, yo no quiero hacer esta acción, pero en lugar de hacer la acción quiero simplemente en su lugar
conseguir una cruz. Yo descartaría la carta, pasaría como siempre y a cambio, en lugar de hacer la acción principal, lo que haría sería conseguir una ficha de cruz. ¿Vale? Las fichas de cruz son muy interesantes, son muy importantes porque nos van a permitir aumentar la fuerza de la posición de la carta. Por ejemplo, en el ejemplo de antes, que yo tenía quería jugar una carta de fuerza 5 de evangelización, estoy en la posición 4, tendría que moverme a la derecha, ¿no? Eso se puede hacer en un turno posterior si desplazo esta carta a la izquierda, o podría jugarlo gastando una ficha de cruz. Gastando una ficha de cruz es como si virtualmente la carta estuviese una posición más a la derecha por cada ficha de cruz que gaste. Entonces, jugando, por ejemplo, en la posición 4 junto a una ficha de cruz, es como si estuviese realmente en la posición 5 y podría poner en juego esta carta de 5. La carta de construcción fundación es una carta con la que vamos a poder poner en juego las cartas de construcción. En concreto, por ejemplo, aquí tenemos una que ya hemos jugado, que es una carta del Hospital de San Nicolás. Es una carta de valor 3, con lo cual para poder ponerla en juego tendría que jugar la carta de construcción fundación en la posición mínimo 3 o 4 o 5 y podría poner en juego estas cartas. Estas cartas, además de tener el requisito de fuerza para ponerla en juego, tienen un coste. En concreto, por ejemplo, un hospital tiene un coste de 6 reales. Tendríamos que pagar 6 reales de nuestra tesorería para poder construir esta carta de edificio, que igual que anteriormente también se tienen que jugar en orden cronológico. Es decir, por ejemplo, esta carta, pues 1503, 1576 la puedo jugar. Si fuese al revés, si hubiese jugado primero la de 1576, no podría poner en juego la de 1503. Con la carta de construcción fundación, la segunda acción que podemos hacer es fundar ciudades en el mapa. Estas ciudades están representadas por estos cubos transparentes pequeños. Para fundar una ciudad tenemos que tener nuestra unidad exploradora encima de una loseta que no tenga ciudad, como por ejemplo puede ser esta unidad que vemos aquí, y poner en juego, hacer la acción de fundar ciudad, y tiene un coste. ¿Cuánto cuesta fundar una ciudad? Pues depende de la posición. Como veis aquí, esta tabla de abajo indica el coste en reales que nos supone fundar una ciudad. En la quinta posición, que es en la que estamos ahora mismo, el coste serían 6 reales, pues pagaríamos 6 reales y pondríamos en este caso estamos jugando con el jugador azul, pondríamos una ciudad en la loseta donde estaba nuestro explorador. Las diferentes losetas van a producir ingresos dependiendo del tipo de terreno. Y aquí veis, una llanura da un real de ingresos, una loseta de selva a bosque, es llanura, de selva a bosque. Selva a bosque nos va a dar 2 reales, en montaña 2 reales, en mina de plata 3 reales, en mina de oro 4 reales y además en mina de sal en desierto 3 reales o en desierto sin mina no nos va a producir nada, serían 0 reales. Además no lo he explicado antes, pero las diferentes losetas, los tipos de losetas tienen unos costes en puntos de movimiento para entrar en ellas. Y aquí veis, según el tipo de loseta, llanura o desierto, selva, bosque, montaña, ciudad, moverse por el Golfo de México o el Mar Caribe, cruzar una navegación de cabotaje por el océano o cruzar la costa del Brasil, por los diferentes puntos de movimiento que vamos a gastar con nuestras unidades al movernos por el mapa. Fundar ciudades es una de las acciones más importantes del juego. Además de poner en juego cartas, como hemos explicado antes, fundar ciudades es muy importante porque al final de la partida habrá un cálculo de mayorías. Se van a ganar puntos según el virreinato por el número de ciudades. El jugador que haya fundado más ciudades, en este caso en Nueva España, ganará 10 puntos de victoria, el segundo 5 y el tercero 3. En cambio, los otros virreinatos, por ejemplo el de Nueva Granada o en el del Perú o en el de Río de la Plata, son 5 puntos para el que tenga más ciudades fundadas al final de la partida, 3 para el segundo, 1 para el tercero.
con lo cual es muy importante, como veis, fundar ciudades para esos puntos de final de partida. Además, las ciudades, como os decía, nos van a producir ingresos, ¿vale? Porque una de las acciones que todavía no he comentado, tiene que ver con la carta verde, cartas comercio, en la segunda acción, veis que es generar ingresos. Vamos a generar ingresos en función de dónde estén nuestras ciudades. Y generaremos según esta tabla, si está en llanura, en selva, bosque, en montaña, en mina de plata o en mina de oro. La carta verde también nos vale para ir robando nuevas cartas. Las cartas que iremos jugando en nuestro tablero personal, con estos años de cronología, pues las iremos gastando, las iremos consumiendo. Con lo cual tendremos que ir robando más cartas. ¿Cómo robamos más cartas? Lo haremos con esta carta, la carta de la acción de cartas comercio. Veis en la primera tabla, robamos cartas en función de la posición en la que nos encontremos. 0 cartas en la primera posición, 3 cartas y descartamos una en la quinta posición. Esa será la manera en la que robaremos nuevas cartas de los mazos. El juego de Hispanoamérica está dividido en 3 eras. La era 1, que va desde el año 1493 hasta 1550, la era 2, que va desde el año 1551 al año 1600, y la era 3, los siglos XVII y XVIII, desde el año 1601 al año 1800. El juego ofrece 3 mazos de cartas, un mazo para cada una de las eras. Pues aquí era 1, 1493-1550, era 2, 1551-1600, era 3, 1601-1800. Entonces, según en la era en la que estemos, y cuando robemos cartas, la acción de robar cartas que acabamos de explicar, pues robaremos cartas del mazo de la era correspondiente o del muestrario que tenemos en la parte izquierda del tablero, que vemos aquí que hay 5 posiciones, 5 cartas que se van a poder robar. Robar del mazo boca abajo no tiene coste, en cambio robar de las cartas que están boca arriba, que sabemos las que son, pues sí que tiene coste, y dependiendo de la posición, la que está más abajo nos costará 1 real, 2 reales, 3 reales, 4 reales y 5 reales la que está en la quinta posición. Entonces, cuando robamos cartas, por ejemplo, estamos en la posición 4, nuestra carta de acción está en la posición 4, pues vamos a poder robar 2 cartas, que las podemos robar o del mazo de la era correspondiente, y robaríamos 2 cartas sin coste, o podríamos robar cartas de las que están boca arriba. Por ejemplo, si yo robo esta carta y esta carta, pues pagaría 5 reales y me llevaría estas cartas a mi mano. Siempre que un jugador realice la acción con la carta de acción verde de robar, descartar cartas o generar ingresos, el marcador de pausa que está en el tablero central disminuirá una posición. Y así será como iremos avanzando en las diferentes eras, las diferentes rondas de la partida. El juego, dependiendo del número de jugadores, por ejemplo, para 2 jugadores empieza en 4, si fuésemos 4 jugadores empezaría en 8. En este caso estamos jugando 2 jugadores, pues empieza este marcador de pausa en la posición 4. Siempre que algún jugador, como hemos explicado, realice la acción de robar cartas o generar ingresos con la acción de la carta verde, este marcador disminuirá una posición. Cuando llegue a 0, se producirá un cambio de ronda o de era. El jugador que provoque que llegue a 0 ganará una ficha de cruz para utilizar posteriormente. Y cuando se produzca esta pausa, lo que ocurrirá será que avanzaremos a la siguiente era, a la era 2 si estamos en la era 1, a la era 3 si estábamos en la era 2, y cuando llegue a 0, estando en la era 3, es cuando se produce el final de partida. El jugador que provoca el final de partida se va a llevar la carta de Isabel la Católica, que le va a dar 3 puntos de victoria, y el resto de jugadores tendrán un turno adicional para hacer una última acción. Cuando se produce el final de la era, es decir, una pausa, ha llegado a 0 el marcador de pausa, todos los jugadores generarán ingresos por sus ciudades, según la tabla de ingresos que se indica aquí. Después tendremos que pagar el mantenimiento de las unidades exploradoras, a razón de 2
2 reales por cada unidad exploradora, a no ser que esté tumbada, que en ese caso tendríamos que pagar 3 reales y la unidad se recuperará. Además se descartarán las 2 cartas más abajo del muestrario del tablero principal y se robarán nuevas cartas, en este caso pues de la era que comience. En este caso, si pasamos de la 1 a la 2, pues robaríamos del mazo de la era 2. Al final de la partida, que hemos dicho que se produce cuando llega a 0, estando en la era 3 llega a 0 el marcador de pausa, el jugador que provoque ese llegar a 0 se llevará la carta de Isabel la Católica, que le dará 3 puntos de victoria. El resto de jugadores tendrá un turno adicional, una última acción, y se sumarán puntos de victoria al final de la partida. Al final de la partida, de hecho, se ganarán puntos de victoria por tres características diferentes. Tendremos, por un lado, el cálculo de mayorías que ya hemos explicado. El jugador que tenga más ciudades fundadas en Nueva España se llevará 10 puntos, el segundo 5, el tercero 3, y los otros virreinatos a razón de 5-3-1. Además, miraremos las tres dimensiones de nuestra civilización: descubrimiento, cultura y evangelización. De hecho, se descartará la categoría en la que hayamos avanzado más. Imaginemos que esto termina así para el jugador amarillo. En este caso está descubrimiento en 11, cultura en 8, evangelización en 3, pues descartaremos el marcador que haya avanzado más, en este caso descubrimiento, y sumaremos las posiciones de los 2 que hayan avanzado menos. En este ejemplo, 3 y 8, 11 puntos de victoria, será lo que se llevaría el jugador amarillo. Y además, por último, sumaremos 2 puntos de victoria por cada carta que hayamos puesto en juego en nuestras líneas temporales. En este ejemplo tenemos 7 cartas jugadas, pues 7 por 2, 14 puntos que ganaría el jugador amarillo. Además ganaremos puntos de victoria por cada 20 reales que no hayamos gastado y 1 punto por cada cruz que tengamos sin utilizar. El juego ofrece la posibilidad de tener una variante de juego un poco más compleja y más completa. Para jugadores que les gusta pues más el mundo de los juegos de mesa, son más estratégicos. La variante normal de juego, de hecho, pues es un poco más larga que la variante familiar e introduce nuevas reglas. En concreto, una de las principales diferencias es que todas las cartas de acción tienen por la parte trasera una carta de acción, la misma carta pero mejorada, en la que los valores, como veis, pues son simplemente más grandes. Las cartas de acción se van a poder mejorar cuando nuestro marcador llegue a la posición 10 en alguno de los marcadores. Por ejemplo, cuando llegamos a 10, vamos a poder decidir cuál de las cartas de acción le quiero dar la vuelta. No tiene por qué ser la de descubrimiento, podría ser cualquiera, ¿vale? Le daremos la vuelta a la carta y a partir de ese momento jugamos con una carta mejorada, que es más potente. Además, en la versión estándar aparecen unos objetivos de partida. Durante la partida se seleccionarán al azar 3 objetivos diferentes de varias categorías que nos van a permitir ganar puntos durante la partida. Por ejemplo, en este caso, pues el primer jugador que llega a la posición 20 en el marcador de cultura, pues ganará 5 puntos de victoria. El que lo consiga en segunda posición ganaría 2 puntos de victoria. En este ejemplo, el que construya 2 hospitales, como esta carta de hospital, pues ganará el primero que lo consiga 5 puntos y el segundo 2. O el que funde 7 ciudades en el mapa, el que primero lo consiga, pues ganaría 5 puntos de victoria y el segundo que lo consiga 2 puntos de victoria. Además existe una variante con objetivos privados. Además de esos objetivos comunes para todos los jugadores, se repartirán al principio de la partida 2 objetivos ocultos privados a cada jugador, en que mantendremos hasta mitad de la partida, será cuando tengamos que descartar uno de los 2, y si al final de la partida cumplimos ese objetivo, pues ganaremos 5 puntos de victoria. Si no lo cumplimos, no ganaremos ningún punto de victoria. Otra variante es una carta de líder asimétrica. Se reparte a cada jugador una carta como esta que veis aquí de explorador, que básicamente cada una de los líderes, en este caso está el explorador, y aquí tenemos por ejemplo la carta de obispo,
lo que nos proporciona es una mejora para el juego de la carta de acción relacionada. En el caso del explorador, la acción de descubrimiento, exploración-descubrimiento, tiene un +1 y virtualmente es como si estuviese una posición más a la derecha. En este ejemplo, si somos el explorador, pues cuando jugamos exploración-descubrimiento en lugar de con fuerza 2, estaríamos jugando como fuerza 3. Y en el caso del obispo, pues aplica a la carta de la acción de evangelización, que sería la carta rosa. En la versión estándar del juego, además de los edificios singulares, que son las catedrales, universidades y hospitales, también existen unos edificios que llamamos básicos, que están divididos en 4 edificios civiles y 4 edificios de religión: mercado, imprenta, cabildo, cuartel, civiles, escuela, iglesia y convento, edificios de religión, que tienen su coste asociado cuando se quieran construir y la fuerza requerida en la carta de construcción-fundación que tengo que jugar para poder poner en juego este edificio. Entonces, pues, por ejemplo, el jugador azul construye la imprenta, pues nos marcará en este tablero para decir que ha construido la imprenta en todas sus ciudades, y como veis, pues también le proporciona, en este caso, pues 2 avances de cultura. Le proporcionaría al construir la imprenta 2 avances de cultura. Y además, todos estos edificios básicos, además de avances, lo que nos dan son una ventaja, un beneficio para el resto de la partida. Por ejemplo, en el caso de la imprenta, jugar con las cartas de cultura las vamos a poder jugar con una fuerza de -1. Es decir, por ejemplo, jugar la carta de 1500, el primer mapa de América de Juan de la Cosa, que tiene un requisito de fuerza 5, pues si hemos construido la imprenta podríamos jugarlo con fuerza solamente de 4, porque tenemos esa imprenta. El juego normal frente a la versión familiar, aparte de esas variantes que hemos comentado, tiene una opción que es jugar las diferentes cartas en una línea temporal única para todos los jugadores. Como habéis visto, aquí cada jugador tiene sus propias líneas temporales, que son diferentes, una para descubrimiento, para cultura, para evangelización y para construcción. En la versión normal del juego se puede jugar una variante histórica o con una única línea cronológica en la que todos los jugadores juegan en un mismo lugar las cartas de año, de tal manera que nos afecta a todos los jugadores lo que hagan otros. Es decir, si yo he jugado, por ejemplo, 1546, pues ya ningún otro jugador va a poder en juego una carta anterior a 1546 en la dimensión de evangelización. Por último, la versión normal ofrece también una variante, que es una variante con conflictos entre jugadores. El único conflicto que existe en la versión familiar es el hecho de conquistar, anexionar un pueblo indígena. Existe una variante de conflicto, variante militar, en la que vamos a poder establecer conflictos militares contra otros jugadores cuando se encuentren en la misma loseta. Y bueno, pues esto ha sido una breve explicación donde no hemos cubierto todas las reglas posibles para no hacerlo demasiado largo, pero que espero que os sirva para haceros una idea de qué es Hispanoamérica, cómo se juega y en qué consiste. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver el vídeo.